Escucha con atención, porque esta historia solo despierta cuando el mundo duerme. No habla de héroes coronados por la gloria, ni de victorias celebradas con aplausos. Habla de algo mucho más raro, de la bondad que sobrevive a la oscuridad. Esta es la historia de Remus Lupin, un niño marcado antes de aprender a defenderse, un hombre que aprendió a ser amable, incluso cuando la luna le exigía ser un monstruo. Su destino no fue elegido con valentía, sino impuesto con crueldad, y aún así nunca permitió que el odio echara raíces en su corazón. Antes de los pasillos encantados de Hogwarts, antes de la amistad que cambiaría la historia, hubo un error, una palabra pronunciada con furia, una venganza nacida del desprecio, y una noche tan silenciosa que el dolor pasó desapercibido para el mundo, pero no para la luna. Esta no es una historia de miedo, es una historia de resistencia, de cicatrices que enseñan a comprender el sufrimiento ajeno, de un alma que, obligada a convivir con la bestia, eligió convertirse en refugio para los demás. Mientras el mundo mágico se acerca lentamente a la guerra, un niño crece ocultando un secreto que podría condenarlo, o enseñarle a amar con una profundidad que pocos alcanzarán jamás. Cierra los ojos, relaja el cuerpo, permite que la noche te guíe, porque esta historia comienza ahora, cuando la luna observa y los susurros de medianoche empiezan a contar lo que nadie se atrevió a escuchar. La noche no cae, la noche recuerda. Se desliza sobre el mundo con una lentitud consciente, como si supiera que en su oscuridad habitan historias demasiado frágiles para ser contadas deprisa. Primero apaga los colores, luego suaviza los sonidos y al final envuelve los pensamientos hasta que todo parece suspendido, flotando entre la vigilia y el sueño. Es ahí, en ese instante delicado, cuando nacen las historias que no buscan atención, sino permanencia. Esta es una de ellas. Mucho antes de que el nombre de Remus Lupin fuera pronunciado con respeto, antes de que caminara por los pasillos de Hogwarts, con libros apretados contra el pecho y una tristeza amable en la mirada, su destino comenzó a tejerse de la forma más peligrosa de todas, en silencio, lejos de los héroes y de las profecías. Porque no siempre es la magia oscura la que rompe una vida. A veces basta una idea, una certeza pronunciada con convicción absoluta, una palabra que cree estar protegiendo y termina condenando. En las colinas antiguas de Gales, donde la niebla se aferra a la tierra como un recuerdo que se resiste a desaparecer, vivía un hombre dedicado a estudiar aquello que otros preferían ignorar. Criaturas nacidas del miedo humano, presencias incompletas, entidades que existían solo porque alguien, en algún punto del tiempo, había temblado lo suficiente como para darles forma. Para él, comprenderlas no era morbo ni obsesión, era responsabilidad. Creía, con la calma de quien confía en la razón, que entender la oscuridad era la única manera de impedir que creciera. Su vida estaba hecha de orden y estudio, de libros antiguos que parecían respirar cuando se abrían, de notas escritas con una precisión casi irreverente, de noches largas en las que la luz de una lámpara era la única frontera entre el conocimiento y el abismo. Se sentía preparado, convencido de que había separado el análisis del odio, la investigación del desprecio. Pero el orgullo es paciente y el miedo sabe esconderse detrás de la lógica. En un lugar donde las decisiones se tomaban entre muros fríos y miradas cargadas de sospecha, una discusión cruzó un límite invisible.
Se habló de amenazas, de seguridad, de criaturas que no merecían compasión. Y en algún punto la humanidad dejó de ser necesaria. Una opinión se volvió sentencia. Y una condena fue pronunciada con la serenidad de quien cree tener razón. Alguien escuchó esas palabras, no con indignación, sino con atención. Porque el rencor no necesita explicaciones, solo necesita permiso. Mientras tanto, lejos de salas cerradas y juicios implacables, la vida florecía en su forma más frágil. En un hogar tranquilo, protegido por el amor y la esperanza, nació un niño bajo un cielo sereno. No hubo presagios, no hubo advertencias escritas en las estrellas, solo un llanto suave, manos temblorosas de emoción y la promesa de una infancia sencilla, segura, luminosa. Durante un tiempo, esa promesa se cumplió. El niño creció rodeado de rutinas cálidas, de risas bajas, de una ternura que parecía suficiente para mantener al mundo a raya. Aprendió a confiar en los días, a dormir sin miedo, a sonreír sin reservas. La luna cruzaba el cielo noche tras noche como una observadora distante, sin reclamar nada, sin anunciar que ya había sido invitada a formar parte de su historia. Pero el destino no avisa, se infiltra. La noche que lo cambió todo no llegó con tormentas ni con gritos previos. Llegó disfrazada de normalidad. El hogar dormía, el mundo parecía seguro. Y entonces una presencia cruzó el umbral con la precisión de algo largamente planeado. No fue un arrebato, fue un castigo cultivado con paciencia, diseñado no para acabar con una vida, sino para transformarla. Cuando el silencio regresó, algo se había quebrado para siempre. El niño sobrevivió, pero la luna dejó su marca. Desde ese instante, el tiempo dejó de medirse en días. Comenzó a medirse en 1030 ciclos, en esperas, en la lenta aproximación de noches inevitables. Cada luna llena traía una transformación que no pedía permiso. El dolor se convirtió en ritual, el miedo en costumbre, el hogar en refugio y en jaula al mismo tiempo. Las noches se volvieron vigilias, los amaneceres, balances de daños, y el cuerpo pequeño empezó a llenarse de cicatrices que no pertenecían a ningún niño. Sin embargo, y aquí es donde esta historia se separa de todas las demás, ocurrió algo que nadie esperaba. El niño no aprendió a odiar. Allí donde la rabia habría sido comprensible, nació la empatía. Donde el resentimiento habría echado raíces, surgió una sensibilidad profunda, casi dolorosa. Cada herida le enseñó a reconocer el sufrimiento ajeno. Cada noche de agonía afinó su capacidad de escuchar, de observar, de comprender sin juzgar. El mundo aprendería a temerlo, pero él nunca aprendería a temer al mundo. La vida comenzó a encogerse a su alrededor. Puertas que se cerraban, miradas que evitaban sostenerse, mudanzas constantes, como si huir pudiera engañar al ciclo de la luna. Un niño brillante aprendiendo demasiado pronto a guardar silencio. Un padre consumido por una culpa que no encontraba descanso. Una madre sosteniendo la luz con manos cansadas, negándose a dejarla caer. Cada mes repetía la misma historia, y cada mes el cuerpo se rompía un poco más. Pero el corazón, no, porque la maldición buscaba convertirlo en monstruo, y él respondía convirtiéndose, lentamente, en refugio. Así comenzó una vida vivida en los márgenes, una infancia hecha de secretos, una bondad nacida del dolor. Respira despacio, deja que la noche te envuelva. Este no es el final, ni siquiera es el principio completo. Es la primera herida, el primer latido. La luna aún tiene mucho que reclamar, y esta historia apenas acaba de empezar. El amanecer no trajo alivio.
solo reveló lo que la noche había dejado atrás. La casa, que hasta entonces había sido un refugio tibio y predecible, amaneció distinta, como si hubiera envejecido de golpe. Las paredes parecían más estrechas, el aire más pesado. Cada objeto conservaba la memoria de los gritos que ya no estaban. Desde ese día, el tiempo dejó de avanzar de forma natural para la familia Lupin. Comenzó a girar en círculos. Para el pequeño Remus Lupin, el mundo empezó a dividirse en dos estados muy claros: los días en los que el cuerpo parecía obedecer y las noches en las que algo antiguo despertaba dentro de él, reclamando espacio, fuerza y silencio. Nadie se lo explicó con palabras, porque no existían palabras capaces de hacerlo sin romper algo más. Pero su cuerpo aprendió pronto. Aprendió a temer a la luna incluso antes de comprender qué era. La primera transformación llegó como llegan todas las verdades imposibles, sin pedir permiso. No fue una metamorfosis limpia ni rápida. Fue una lucha, un cuerpo infantil forzado a albergar una violencia que no le pertenecía. Los huesos protestaron, la piel ardió, la conciencia se fragmentó entre el dolor y un instinto que no conocía piedad. Y cuando el amanecer devolvió la forma humana, dejó tras de sí algo peor que el cansancio: cicatrices. Marcas que no solo dolían en la piel, sino en la mirada de quienes lo amaban. A partir de entonces, cada luna llena se convirtió en una cuenta atrás silenciosa. Los días previos adquirían una cualidad extraña, tensa, como si todos supieran que algo se acercaba, pero fingieran no verlo. La casa se preparaba, puertas reforzadas, ventanas selladas, encantamientos repetidos con la meticulosidad de un ritual sagrado. Y el niño observaba, aprendiendo sin querer que su existencia requería medidas especiales. No tardó en comprender que era diferente, no porque se lo dijeran, sino porque el mundo empezó a reaccionar distinto a su presencia. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones se acortaron, las sonrisas más cuidadosas. Y cuando llegaron las primeras preguntas, demasiado directas, demasiado curiosas, la familia hizo lo único que podía hacer: marcharse, empacar, desaparecer antes de que la sospecha se convirtiera en acusación. Así comenzó una vida en tránsito. Cada nuevo lugar traía una esperanza breve, quizá aquí, quizá esta vez, pero el ciclo siempre se repetía: el ruido en las noches equivocadas, las miradas que ya no se sostenían, el miedo disfrazado de prudencia, y otra vez el camino. Para Remus, el mundo se redujo a habitaciones temporales y despedidas sin explicación. No aprendió a hacer amigos, porque aprender a perderlos dolía demasiado. No pidió cosas, porque pedir implicaba llamar la atención. Se volvió observador, silencioso, increíblemente atento a los gestos ajenos, como si su supervivencia dependiera de leer lo que otros no decían. Y, en cierto modo, así era. Su padre envejeció deprisa. La culpa se le instaló en los hombros como un peso permanente. Pasó noches enteras revisando libros, escribiendo cartas, buscando una cura que no existía. Cada fracaso era una herida nueva, silenciosa, que nunca se cerraba del todo. Su madre, mientras tanto, se convirtió en el centro inmóvil de aquel pequeño universo en fuga. Sostenía la calma, sostenía a su hijo, sostenía la idea, cada vez más frágil, de que el amor podía ser suficiente. Pero incluso el amor tiene límites cuando el mundo insiste en rechazarte. Las transformaciones se hicieron más violentas con el tiempo. El cuerpo del niño crecía, y con él la fuerza de la criatura que despertaba cada mes. Encerrado, desesperado, sin comprender del todo qué era lo que le ocurría, Remus se defendía como podía, incluso de sí mismo. Al amanecer,
Las heridas hablaban por él, y con cada marca nueva aprendía una lección cruel. Su propio cuerpo podía ser su enemigo. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a quebrarse. En lugar de volverse duro, se volvió cuidadoso. En lugar de resentido, se volvió comprensivo. Donde otros niños aprendían a competir, él aprendió a ceder. Donde otros alzaban la voz, él aprendió a escuchar. Cada rechazo afinó su sensibilidad. Cada despedida le enseñó a no juzgar con rapidez. Era como si el dolor, repetido una y otra vez, hubiera tallado en él una capacidad profunda para reconocer el sufrimiento ajeno. El mundo lo trataba como una amenaza. Él respondía con gentileza. Los años pasaron así, marcados por lunas y mudanzas, por silencios largos y libros cada vez más numerosos. La lectura se convirtió en su refugio más seguro. En las páginas encontraba lo que la realidad le negaba: continuidad, sentido, la promesa de que las cosas podían entenderse. Aprendió rápido, con una avidez tranquila, como si el conocimiento fuera la única forma de libertad que le estaba permitida. Aún así, el futuro parecía estrecharse ante él. No había escuela que pudiera aceptarlo. No había comunidad que quisiera arriesgarse. Cada posibilidad terminaba chocando contra la misma pared invisible: el miedo. Y el niño, consciente de ser la causa de ese miedo, comenzó a creer que no merecía más. Fue en esa quietud resignada, en ese punto donde incluso la esperanza empieza a doler, cuando el mundo decidió, por una vez, no darle la espalda. Aún no lo sabía, pero alguien en algún lugar estaba escuchando. Alguien que entendía que una maldición no define un alma. Alguien que veía en aquel niño no un peligro, sino una posibilidad. La noche, paciente, siguió avanzando, y la luna continuó su curso. Pero por primera vez en muchos años, el destino comenzó a moverse. No para arrebatar, sino para abrir una puerta. Y eso, aunque Remus aún no podía saberlo, estaba a punto de cambiarlo todo. La esperanza no llegó con trompetas ni con luces repentinas. Llegó como llegan las cosas verdaderas, sin prisa, casi sin ruido, como si temiera romper algo al entrar. Durante años, la familia Lupin había aprendido a vivir con la certeza de que el futuro era un pasillo cada vez más estrecho. Cada luna llena cerraba una posibilidad. Cada mudanza borraba otra. El mundo parecía decidido a recordarles, una y otra vez, que no había lugar para un niño como Remus Lupin. No por lo que era en esencia, sino por aquello que despertaba dentro de él sin pedir permiso. Y sin embargo, mientras ellos se escondían, alguien observaba, no desde la sospecha, sino desde la comprensión. En algún punto del mapa mágico, lejos de los caminos que la familia evitaba recorrer, existía una mente acostumbrada a mirar más allá de las apariencias. Alguien que entendía que la diferencia no es sinónimo de peligro, que las maldiciones no definen el valor de quien las carga. Durante años, esa mirada había seguido el rastro de rumores dispersos, familias que se marchaban sin despedirse, informes incompletos, silencios demasiado bien construidos. No eran datos concluyentes, pero juntos formaban un patrón. Y los patrones, cuando se observan con paciencia, terminan revelando la verdad. Mientras tanto, la vida de Remus seguía su curso contenido. Los días se sucedían con una calma frágil. Las mañanas eran suaves, casi normales, llenas de libros y ejercicios que su padre le enseñaba con una dedicación que rayaba en la urgencia. Aprendía rápido, con una facilidad silenciosa que sorprendía incluso a quienes lo conocían mejor. Parecía absorber el conocimiento
como si supiera instintivamente que el saber era una forma de defensa. Pero las noches seguían siendo un recordatorio constante. La cercanía de la luna se sentía antes de verla. El cuerpo se tensaba, el aire parecía distinto, y el miedo regresaba, no como pánico, sino como una certeza conocida. Cada transformación dejaba al niño más exhausto, más cubierto de cicatrices, más consciente de su fragilidad. Y aún así, jamás se quejaba. Había aprendido que soportar en silencio era una forma de proteger a quienes amaba. Sus padres lo veían, y ese silencio les dolía más que cualquier grito. El cansancio se había instalado en la casa como un huésped permanente, no solo físico, sino emocional. Las conversaciones se habían vuelto más cortas, no por falta de amor, sino por exceso de preocupación. El futuro era un tema que se evitaba. Mirarlo de frente era demasiado doloroso. ¿Qué podía esperar un niño marcado por la luna en un mundo que temía incluso pronunciar esa palabra? Fue entonces cuando ocurrió algo distinto. Una mañana tranquila, sin presagios, sin señales evidentes, alguien llamó a la puerta. El sonido fue suave, paciente, como si quien estuviera al otro lado supiera exactamente cuánto miedo podía despertar una visita inesperada. La casa se quedó en silencio. El corazón de los padres se aceleró. Durante años, una llamada así solo había significado problemas, sospechas, preguntas, huidas. La costumbre del peligro había vuelto cada gesto defensivo. Pero algo en ese sonido no encajaba con el pasado. No exigía, no apremiaba, simplemente esperaba. Cuando la puerta se abrió, el mundo pareció contener la respiración. El hombre que se encontraba allí no traía amenazas ni interrogatorios. Su presencia llenaba el espacio de una calma extraña, profunda, como si el aire mismo se hubiera ordenado a su alrededor. Sus ojos, atentos y serenos, parecían capaces de ver no solo lo que estaba frente a ellos, sino también todo lo que había ocurrido antes, sin juicio, sin sorpresa, solo comprensión. Era Albus Dumbledore. Su entrada no fue imponente, no la necesitó. Bastó con que cruzara el umbral para que la casa, por primera vez en años, dejara de sentirse como una fortaleza sitiada. Habló con suavidad, escuchó más de lo que dijo, y cuando habló, lo hizo con una certeza que no hería. Sabía del ataque, sabía de la luna, sabía del niño. Pero sobre todo, sabía algo que nadie más parecía haber entendido. Remus no era un problema que debía ocultarse, sino una vida que merecía una oportunidad. La propuesta no llegó de golpe. Se desplegó despacio, con cuidado, como si se tratara de un objeto frágil. Un lugar antiguo, protegido por magia vieja y sabia. Un castillo que no temía las diferencias, porque había sido construido para albergarlas. Un camino secreto, un refugio seguro para las noches imposibles. Y una promesa que parecía demasiado grande para creerla real. Educación, comunidad, pertenencia. Por primera vez, la palabra Hogwarts no sonó como un sueño distante, sino como una puerta tangible. Remus escuchó en silencio, con esa atención profunda que había aprendido a cultivar. No se atrevía a moverse. Temía que cualquier gesto brusco pudiera romper la escena. En su mente, la idea de convivir con otros niños, de aprender junto a ellos, de no ser siempre el secreto, parecía tan hermosa como peligrosa. Pero en los ojos de aquel hombre no había engaño, solo confianza. Esa mañana, por primera vez desde la noche que lo cambió todo, el futuro dejó de ser una pared. Se convirtió en un sendero. Uno estrecho, sí, difícil, lleno de condiciones y silencios necesarios, pero un sendero al fin y al cabo.
Cuando la puerta se cerró tras la despedida, la casa quedó envuelta en un silencio distinto. No era el silencio del miedo, era el silencio de las posibilidades recién nacidas. Los padres se miraron sin palabras. Remus bajó la vista, como si aún no se atreviera a sostener la esperanza. La luna seguía ahí. La maldición no había desaparecido. El dolor no se había borrado. Pero algo esencial había cambiado. Por primera vez, el mundo no estaba mirando para otro lado. Y en algún punto del horizonte, un castillo antiguo parecía prepararse para recibir a un niño que había aprendido a sobrevivir en la oscuridad y que estaba a punto de descubrir lo que significa, por fin, pertenecer. Durante años, el tiempo había sido un enemigo silencioso. Avanzaba solo para acercar la luna, para señalar la próxima noche imposible, para recordar que el futuro era un espacio cada vez más estrecho. Pero tras aquella visita inesperada, algo cambió. El tiempo dejó de empujar y empezó lentamente a acompañar. En la casa de los Lupin, los días adquirieron una textura distinta. No eran más fáciles, ni menos cansados, pero estaban atravesados por una corriente nueva, casi imperceptible, como el murmullo de un río bajo la tierra. Había listas escritas con cuidado, libros que llegaban envueltos en papel, telas que se medían una y otra vez para túnicas que aún no existían del todo. Cada pequeño gesto cotidiano tenía un peso inmenso. No eran preparativos, eran actos de fe. Para Remus Lupin, la espera fue una mezcla intensa de ilusión y cautela. Había aprendido, desde muy pequeño, que el mundo podía retirar sus promesas sin previo aviso. Por eso no se permitió celebrar del todo. Guardó la esperanza con cuidado, como se guarda una llama en una noche ventosa. Pero aún así, algo en su interior comenzaba a estirarse, como si su corazón, acostumbrado a vivir encogido, empezara por fin a reconocer el espacio. Los días previos al viaje estuvieron llenos de silencios significativos. No silencios incómodos, sino profundos. Sus padres lo observaban con una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por verlo crecer, por saber que había sobrevivido a tanto sin perder su dulzura. Temor por entregarlo a un mundo que, aunque prometía protección, seguía siendo impredecible. Ninguno lo dijo en voz alta. No hacía falta. La mañana del viaje amaneció clara, serena, casi solemne. El cielo parecía haber sido cuidadosamente elegido para no interferir. El trayecto hacia la estación transcurrió en una calma densa, cargada de pensamientos que no encontraban palabras. Remus miraba por la ventana, memorizando cada curva del camino, como si una parte de él aún temiera que aquel fuera un adiós definitivo. Cuando cruzaron el umbral oculto hacia el andén, el impacto fue inmediato. Vapor flotando en el aire, voces superpuestas, risas, despedidas, abrazos prolongados, familias enteras reunidas alrededor de un momento compartido. Para Remus, aquello era abrumador. No por el ruido, sino por la normalidad. Tantos niños, tanta seguridad, tanta certeza de pertenencia. Durante un instante, el impulso de retroceder fue fuerte, casi físico. Había vivido demasiado tiempo en los márgenes como para entrar sin miedo en el centro del mundo. Pero no lo hizo. Avanzó. El tren esperaba con una paciencia antigua, como si llevara siglos aguardando exactamente ese momento. Al subir, Remus sintió algo inesperado. El peso del pasado no desaparecía, pero dejaba de ser lo único que lo definía. Se sentó en un compartimento tranquilo, observando cómo el andén se alejaba lentamente. A cada sacudida del tren, algo dentro de él se aflojaba. No el miedo, ese seguía ahí,
sino la rigidez de quien ha vivido demasiado tiempo preparado para huir. El viaje fue largo y sin embargo pasó como un suspiro. Paisajes cambiantes, campos, colinas, cielos que parecían ensancharse con cada kilómetro. Remus observaba en silencio, consciente de que estaba atravesando algo más que distancia. Estaba dejando atrás una vida construida alrededor del secreto y el encierro, y avanzando hacia otra que todavía no conocía, pero que ya se sentía distinta. Cuando el castillo apareció, no lo hizo como una sorpresa, sino como un reconocimiento. Torres antiguas elevándose entre la bruma, muros que parecían haber sido levantados por generaciones enteras de esperanza, error y aprendizaje. Hogwarts no imponía miedo, imponía historia. Era un lugar que había visto llegar a niños rotos y los había dejado marchar transformados. Dentro, todo adquirió una cualidad solemne. El murmullo se convirtió en expectación. Cada paso resonaba con un eco antiguo. Cuando llegó el momento decisivo, Remus sintió cómo el mundo se estrechaba otra vez, concentrándose en un solo instante. El objeto antiguo que descendió sobre su cabeza parecía pesado no por su materia, sino por la cantidad de destinos que había tocado antes. El silencio fue absoluto. Y entonces la respuesta. No fue un estallido interior, no fue euforia, fue algo más profundo, una sensación de encaje, de coherencia, como si una pieza que llevaba años fuera de lugar encontrara por fin su forma correcta. Al dirigirse hacia su mesa, Remus sintió algo que nunca había experimentado con tanta claridad. No estaba fuera de sitio. Esa noche, en el dormitorio compartido, el cansancio llegó de golpe. No el cansancio del dolor, sino el del viaje emocional. Las respiraciones ajenas llenaban el espacio con una calma desconocida. No había cerrojos reforzados. No había preparativos defensivos. Solo camas alineadas, murmullos que se apagaban y una sensación extraña y maravillosa. Seguridad. La luna seguía existiendo. Siempre existiría. Pero por primera vez no dominaba el horizonte por completo. El castillo dormía. El niño también. Y en la quietud profunda de esa primera noche, mientras las paredes antiguas custodiaban sueños nuevos, el destino pareció detenerse un instante, como para asegurarse de algo esencial. Aquel niño que había aprendido a sobrevivir en la oscuridad estaba, por fin, en un lugar donde podía vivir. Y ese era solo el comienzo. El castillo no despertó de inmediato. Lo hizo como despiertan las cosas antiguas, con un murmullo profundo, con pasos lejanos y puertas que parecían recordar manos de otros tiempos. La primera mañana de Remus Lupin en Hogwarts llegó envuelta en una luz suave que se filtraba por las ventanas altas, dibujando sombras largas sobre el suelo de piedra. No era un amanecer cualquiera. Era el comienzo de una vida distinta. Remus despertó despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la escena. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego llegaron los detalles. Las camas alineadas, el ritmo tranquilo de otras respiraciones, el silencio sin cerrojos, y con ellos una sensación inesperada y casi abrumadora. Seguridad. No la seguridad perfecta, esa no existía para él, sino una real, suficiente, nueva. Se incorporó con cuidado. El cuerpo aún guardaba memorias que no desaparecían con el sueño. Dolores antiguos, cansancios acumulados. Pero algo había cambiado. El miedo ya no ocupaba todo el espacio. Había aprendido a convivir con él y ahora, por primera vez, a compartir el aire con algo más. Los días comenzaron a organizarse con una cadencia que parecía pensada para sostener.
clases que abrían puertas en la mente, pasillos que se bifurcaban como pensamientos, escaleras que se movían con voluntad propia, obligando a aceptar que el control absoluto era una ilusión. Remus observaba todo con una atención profunda, casi reverente. No quería perder nada. Cada detalle era una prueba de que aquello era real. Aprendió rápido, no por ambición, sino por hambre. Hambre de entender, de anticipar, de sentirse preparado. Las palabras antiguas, los conceptos complejos, las reglas no escritas del castillo. Todo se ordenaba en su mente con una claridad que sorprendía incluso a quienes llevaban años allí. No buscaba destacar. Prefería la quietud del aprendizaje silencioso, la satisfacción de comprender algo un poco mejor que el día anterior. Y sin embargo, por muy vasto que fuera el castillo, había rincones dentro de él que seguían cerrados. Las noches eran el recordatorio constante. La luna, aunque distante, seguía marcando el ritmo de su cuerpo. Remus comenzó a contar los días con una precisión automática, aprendida a base de necesidad. Ajustaba sus rutinas. Evitaba miradas prolongadas cuando el cansancio se hacía visible. Cuidaba cada gesto para no llamar la atención en los momentos equivocados. El secreto seguía ahí, intacto, como una sombra que caminaba a su lado. Pero Hogwarts tenía una cualidad impredecible: acercaba a las personas. Fue así como comenzaron a formarse los lazos. No llegaron de golpe, ni con declaraciones grandilocuentes. Llegaron en momentos pequeños. Una observación compartida durante una clase, una risa contenida en la biblioteca, una coincidencia repetida en los pasillos. Remus, acostumbrado a mantenerse al margen, se encontró poco a poco en el centro de 1900, conversaciones que no exigían explicaciones. Descubrió que había niños que no necesitaban entenderlo todo para aceptar. Entre ellos destacaban personalidades opuestas y complementarias. Había una energía desbordante que parecía desafiar al mundo con una sonrisa segura, una presencia intensa y leal que escondía una rebeldía profunda y una timidez persistente que buscaba pertenecer con una devoción casi dolorosa. Juntos, sin planearlo, comenzaron a gravitar unos hacia otros. Remus no lo notó de inmediato. Los vínculos más fuertes rara vez se anuncian. Lo supo una tarde cualquiera, al darse cuenta de que ya no caminaba solo hacia las clases, de que alguien esperaba su opinión, de que su silencio no era incómodo, sino respetado, de que su risa, suave, contenida, tenía un lugar donde caer sin romperse. Aún así, el miedo no desapareció. Cambió de forma. Cada gesto amable despertaba una duda nueva. ¿Qué ocurriría cuando supieran? ¿Cuánto duraría aquella normalidad prestada? El pasado no había sido indulgente con las esperanzas prolongadas. Remus aprendió a disfrutar con cautela, a celebrar en voz baja, a no prometerse demasiado. Mientras tanto, el castillo seguía desplegando su influencia. Los días se llenaron de desafíos académicos, de descubrimientos fascinantes y errores necesarios. Remus se sentía vivo de una manera desconocida. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no era lo único que existía. Había propósito, curiosidad, un horizonte que no terminaba en la próxima luna. Las noches previas a ese momento inevitable llegaron, como siempre, sin anuncios. El cuerpo comenzó a advertirlo antes que la mente. Un cansancio más profundo, una inquietud difícil de nombrar. Remus ajustó sus movimientos con precisión. Preparó excusas. Evitó encuentros innecesarios. El secreto, por ahora, seguía a salvo. Pero algo había cambiado en el equilibrio. Por primera vez, no temía solo por sí mismo. Temía perder aquello que estaban haciendo. Los lazos invisibles que se estaban formando con una naturalidad que le resultaba casi incomprensible.
amigos, compañeros, personas que lo veían sin sospecha y sin miedo. La noche llegó, la luna también. Y mientras el castillo dormía, protegido por una magia antigua que había prometido silencio, Remus comprendió algo esencial. Incluso si la maldición seguía definiendo ciertos límites, ya no definía su valor. Hogwarts no había borrado su oscuridad. Había hecho algo más poderoso. La había rodeado de sentido. Al amanecer, exhausto pero intacto, Remus regresó a su cama con una certeza nueva. No definitiva, no perfecta, pero suficiente para sostenerse. No estaba solo. Y en el corazón del castillo, sin saberlo aún, los hilos del destino empezaban a entrelazarse con fuerza. Porque donde nacen los lazos verdaderos, también nacen las historias que cambian el mundo. El castillo aprendió su ritmo antes que él. Como si Hogwarts supiera desde el principio que aquel niño no era uno más. Las paredes parecían guardar silencio cuando más lo necesitaba, y los pasillos ofrecían rutas alternativas en los momentos exactos. No era protección consciente, pero sí algo parecido a la complicidad de un lugar que había visto demasiadas historias como para ignorar una más. Para Remus Lupin, los días comenzaron a adquirir una profundidad nueva. Ya no eran solo una sucesión de clases y horarios, sino capas superpuestas de experiencia. Cada mañana traía una pequeña conquista, una pregunta bien formulada, un concepto que encajaba, una risa compartida que no exigía explicaciones. Y cada noche traía también su propio aprendizaje, silencioso, introspectivo, inevitable. El secreto seguía intacto, pero empezaba a pesar de otra forma. Antes, ocultarlo había sido una cuestión de supervivencia. Ahora era también una cuestión de pérdida, porque cuanto más reales se volvían los lazos que estaba construyendo, más miedo le daba el momento en que todo pudiera romperse. Remus conocía demasiado bien ese patrón, la cercanía seguida de la retirada, la aceptación seguida del silencio incómodo. No quería volver a vivirlo, no quería ser otra vez la razón por la que alguien bajaba la mirada. Sin embargo, la luna no entiende de deseos. El calendario avanzó, y con él esa sensación conocida que se instala en el cuerpo antes de que la mente la nombre. Un cansancio que no se iba con el sueño. Una inquietud profunda, casi eléctrica. Remus empezó a contar los días con precisión automática, una habilidad que había perfeccionado durante años. Ajustó su comportamiento, redujo su presencia, preparó explicaciones vagas que ya había ensayado demasiadas veces. Pero algo no encajaba. No era el dolor anticipado, era la soledad anticipada. Porque esta vez, marcharse no significaba solo encerrarse en un lugar seguro. Significaba desaparecer de conversaciones en curso, de bromas a medio formar, de rutinas compartidas. Significaba dejar atrás algo vivo. Y ese pensamiento le dolía de una manera distinta, más profunda, más difícil de manejar. El día llegó envuelto en normalidad. Clases, pasos, voces. Todo seguía su curso, como si el mundo no estuviera a punto de dividirse, otra vez, en dos. Remus se movió con cuidado, consciente de cada gesto, de cada palabra. No quería levantar sospechas, no quería despedirse. Las despedidas hacen preguntas. La noche cayó con suavidad, y la luna ascendió. El trayecto hacia el lugar preparado para ese momento fue silencioso, medido, casi ritual. Remus conocía cada paso, cada sombra. Sabía que aquel espacio había sido diseñado para proteger a todos, incluida la criatura que despertaría dentro de él. Y aún así, mientras se alejaba del castillo, sintió una punzada inesperada. La certeza de estar cruzando un umbral que no quería cruzar solo. La transformación llegó como siempre, con violencia, con ruptura,
El dolor recorrió su cuerpo con la precisión cruel de algo antiguo, reclamando su lugar. La conciencia se fragmentó, oscilando entre el miedo y el instinto. Pero esa noche ocurrió algo distinto, algo que incluso en medio del caos logró abrirse paso. No estaba solo, no al principio, no de la forma habitual. Pero cuando la criatura emergió y el mundo se redujo a sensaciones primarias, hubo presencias, no humanas, no amenazantes, presencias que no despertaban el impulso de atacar, sino de reconocer. Algo profundo, instintivo, que hablaba de pertenencia, de manada. Cuando el amanecer devolvió la forma humana, Remus tardó varios minutos en comprender qué había ocurrido. El agotamiento era extremo, pero había algo más, una calma residual, como si la noche, por primera vez, no hubiera sido solo una batalla. Los días siguientes trajeron respuestas, no todas explícitas. Algunas llegaron en miradas sostenidas, un segundo más de lo normal, en sonrisas tranquilas, en una cercanía que no exigía explicaciones inmediatas. Nadie dijo nada, nadie acusó, nadie retrocedió. Y Remus entendió, con una mezcla de incredulidad y alivio, que algo había cambiado para siempre. El secreto ya no era únicamente suyo, y sorprendentemente, eso no lo debilitaba. La aceptación no llegó en forma de discursos ni promesas. Llegó en la forma más poderosa posible: continuidad. Las conversaciones siguieron, las risas no se apagaron, los días no se tensaron. Era como si el mundo hubiera decidido, por una vez, no castigar la verdad. Esa comprensión transformó algo profundo en él. La culpa comenzó a aflojar. El miedo perdió su monopolio. Remus no dejó de ser cuidadoso. Nunca lo sería. Pero por primera vez pudo respirar sin medir cada exhalación. Pudo caminar sabiendo que, incluso en sus noches más oscuras, existían presencias que no huían. Bajo la luna, seguía siendo vulnerable. Seguía siendo distinto. Seguía siendo peligroso en cierto sentido. Pero ya no estaba solo. Y en ese descubrimiento silencioso, en esa nueva forma de pertenencia, nacida de la aceptación más pura, se forjó algo que iría mucho más allá de la infancia. Un lazo capaz de desafiar el miedo, de reescribir el significado de la palabra monstruo, de cambiar no solo una vida, sino muchas otras. La luna continuó su curso. El castillo siguió respirando. Y en algún lugar entre ambos, un niño marcado por la noche empezó a comprender que incluso la oscuridad puede transformarse cuando alguien decide quedarse. El cambio verdadero no llegó con una confesión, llegó con una decisión silenciosa. Tras aquella noche en la que Remus comprendió, sin palabras, que no estaba solo, algo profundo empezó a reordenarse a su alrededor. No fue inmediato, no fue visible, pero fue irreversible. Hogwarts, con toda su historia de secretos y pasadizos, parecía haber reconocido algo en él. Una vida marcada por la oscuridad que, en lugar de rechazarla, había aprendido a caminar dentro de ella sin perder la luz. El castillo seguía siendo el mismo. Las escaleras continuaban moviéndose a su antojo. Los pasillos murmuraban historias antiguas. Las aulas se llenaban de ecos de generaciones pasadas. Y sin embargo, para Remus Lupin, cada rincón se sentía distinto. Ya no atravesaba esos espacios como alguien que pide permiso para existir. Lo hacía con la cautela de siempre, sí, pero también con una certeza nueva. Pertenecía. Los días se llenaron de una intensidad tranquila. No de estruendo, sino de significado. Las clases dejaron de ser simples ejercicios académicos y se convirtieron en terrenos donde la mente podía expandirse sin miedo. Remus destacaba sin buscarlo. Su forma de observar, de conectar ideas aparentemente distantes,
revelaba una inteligencia afinada por años de introspección forzada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, el silencio se acomodaba a su alrededor, atento. Esa atención no tardó en transformarse en algo más poderoso: confianza. No era una confianza ingenua ni inmediata. Era la que nace cuando alguien demuestra, una y otra vez, que sabe escuchar antes de juzgar, que comprende antes de responder. Remus se convirtió, sin proponérselo, en un punto de equilibrio, en alguien a quien se acudía cuando el mundo parecía confuso, en un refugio discreto para quienes no sabían cómo nombrar lo que sentían. Pero el verdadero lazo se forjaba en otro plano. Las noches seguían marcadas por la luna. El calendario continuaba avanzando con una precisión implacable. Y cuando se acercaban esos días, Remus lo sentía en el cuerpo antes que en la mente. La tensión familiar, el cansancio anticipado, la certeza de que algo dentro de él volvería a reclamar espacio. La diferencia era que ya no se preparaba solo, sin ceremonias, sin discursos, sin promesas explícitas. Había miradas que decían: «Estamos aquí», presencias que no se retiraban. Una coreografía silenciosa en la que cada uno sabía su papel sin necesidad de explicarlo. La preparación dejó de ser una huida secreta y pasó a ser un acto compartido, casi solemne. El trayecto fuera del castillo, en esas noches imposibles, ya no se sentía como un destierro. Seguía siendo peligroso, seguía siendo incierto, pero estaba atravesado por algo nuevo: lealtad. Una lealtad que no intentaba controlar la oscuridad, sino acompañarla sin miedo. Cuando la transformación llegaba, lo hacía con la misma violencia de siempre. El dolor no disminuía. La ruptura seguía siendo brutal. Pero en medio del caos, algo esencial había cambiado. La criatura que emergía ya no se encontraba con un mundo vacío, sino con presencias que no despertaban el instinto de ataque, sino el reconocimiento profundo de la manada. Algo antiguo, algo que hablaba sin palabras. Las noches, por primera vez, no eran solo batallas, eran experiencias compartidas. Al amanecer, el cansancio seguía siendo devastador. Las heridas no desaparecían. El cuerpo pagaba el precio completo. Pero el día siguiente no traía rechazo ni distancia. Traía continuidad. Las conversaciones seguían. Las risas regresaban. El mundo no se cerraba. Y esa normalidad intacta, era más poderosa que cualquier hechizo. Con el paso del tiempo, la hermandad se fortaleció. No como una alianza ruidosa, sino como una presencia constante. Se cubrían mutuamente, se ayudaban a aprender, a explorar, a desafiar los límites del castillo y de sí mismos. El vínculo que los unía ya no dependía de explicaciones, sino de experiencias compartidas que nadie más podía comprender del todo. Remus empezó a transformarse de maneras casi imperceptibles. No dejó de ser prudente, nunca dejó de medir el mundo con cuidado, pero su postura se volvió más firme, su voz más segura. El niño que había aprendido a desaparecer para sobrevivir empezó a ocupar espacio, no por desafío, sino por derecho. Su existencia dejó de ser una disculpa silenciosa, y en ese proceso ocurrió algo aún más profundo. El dolor, repetido durante años, empezó a adquirir sentido. Remus comprendió que su experiencia lo había afinado para ver lo que otros pasaban por alto. Reconocía el miedo disfrazado de arrogancia, la soledad escondida tras la risa, el sufrimiento que no se atreve a pedir ayuda. Y sin darse cuenta, empezó a ofrecer algo que pocos sabían dar: comprensión sin condiciones. Se convirtió en un ancla, en una presencia que estabilizaba, en alguien cuya bondad no era ingenua, sino conquistada. La luna siguió ascendiendo y descendiendo, indiferente,
El castillo continuó respirando con sus muros antiguos, pero entre ambos algo irrepetible se estaba forjando. Una hermandad nacida no de la ausencia de oscuridad, sino de la decisión consciente de no huir de ella. Y esa hermandad, templada en noches imposibles y amaneceres silenciosos, estaba destinada a enfrentarse a pruebas cada vez mayores. Porque el mundo exterior no dormía. Las sombras crecían. Las decisiones tomadas lejos del castillo comenzaban a proyectar consecuencias. La infancia se acercaba a su fin. La inocencia empezaba a resquebrajarse. Pero cuando el tiempo de las verdaderas pruebas llegara, Remus no caminaría solo hacia ellas. Y esa certeza, nacida bajo la luna, cambiaría no solo su destino, sino el de todos aquellos que eligieran permanecer a su lado. El tiempo dejó de avanzar en línea recta. En Hogwarts comenzó a hacerlo en espirales. Los años intermedios, esos que no suelen recordarse con claridad, se transformaron en un territorio fértil, cargado de descubrimientos silenciosos y decisiones pequeñas que, sin saberlo, estaban construyendo algo inmenso. Para Remus Lupin, cada día se convirtió en una frontera entre la prudencia aprendida y el impulso de vivir sin reservas, entre el miedo que había sido necesario y la confianza que empezaba a reclamar espacio. La hermandad que se había forjado bajo la luna encontró nuevos cauces. Ya no se limitaba a compartir clases o silencios cómplices. Empezó a manifestarse en acciones, en desafíos, en una curiosidad compartida que empujaba a cruzar límites con una mezcla peligrosa de ingenio y valentía. El castillo, vasto y antiguo, ofrecía infinitas posibilidades para quienes sabían mirar con atención. Y ellos sabían. Los pasillos ocultos dejaron de ser solo rumores, las escaleras móviles, un mapa vivo, las noches, un territorio que podía explorarse con cuidado y audacia a partes iguales. No era rebeldía vacía, era una necesidad profunda de entender el lugar que los había acogido y de dejar en él una huella propia. Remus observaba ese impulso con cautela. Su mente, siempre un paso adelante, medía riesgos, anticipaba consecuencias. Pero algo en su interior empezaba a alinearse con el movimiento. No podía seguir siendo únicamente el guardián del equilibrio. Había llegado el momento de participar, de aportar algo más que prudencia. Fue así como la idea tomó forma. No surgió de un deseo de transgresión, sino de protección. Las noches seguían siendo el punto vulnerable. La luna continuaba imponiendo su ley. Y aunque la hermandad había encontrado formas de acompañar, Remus sabía que la seguridad absoluta seguía siendo una ilusión. Había riesgos que no podían eliminarse, a menos que se entendieran desde dentro. El estudio comenzó como comienzan las empresas verdaderamente importantes, en silencio, libros antiguos, notas dispersas, observaciones acumuladas durante años. Remus se sumergió en teorías complejas, en ramas de la magia que pocos estudiantes se atrevían a explorar. No por ambición, sino por responsabilidad. Cada página era una pieza más de un rompecabezas que llevaba demasiado tiempo incompleto. Comprender las transformaciones, anticipar los impulsos, crear, si era posible, una forma de recorrer la noche con menos peligro. El proceso fue lento, exigente, lleno de errores, pero también fue profundamente revelador. Por primera vez, Remus no estudiaba para escapar, sino para construir. Cada avance, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria silenciosa contra el destino. No una negación de lo que era, sino una forma de convivir con ello sin destruirse. La hermandad respondió como siempre había respondido, con compromiso.
No hicieron preguntas innecesarias. No, exigieron explicaciones completas. Aportaron ideas, energía, atrevimiento. Donde Remus veía límites, otros veían posibilidades. Donde él dudaba, alguien se ofrecía a probar. El equilibrio entre cautela y audacia empezó a dar frutos inesperados. Las noches cambiaron de textura. Ya no eran solo espera y resistencia. Empezaron a ser movimiento, exploración, reconocimiento. El territorio que antes se asociaba únicamente al peligro comenzó a transformarse en un espacio donde también podía existir la intención. No era control, era comprensión aplicada. Remus sentía el cansancio con la misma intensidad de siempre, pero también una satisfacción nueva. Cada amanecer no solo marcaba la supervivencia, sino el progreso. Algo se estaba construyendo, paso a paso, decisión a decisión. El castillo observaba. Sus muros, acostumbrados a guardar secretos, parecían aceptar aquel nuevo pulso. Pasadizos que se abrían en el momento justo. Sombras que ofrecían cobertura. Era como si Hogwarts u Oharu, como si el castillo entendiera que aquellos pasos no buscaban desafiarlo, sino dialogar con su historia. Pero el mundo exterior no permanecía inmóvil. Rumores comenzaron a filtrarse. Tensiones que no nacían en el castillo, pero que proyectaban su sombra hasta él. El aire empezó a cargarse de una inquietud diferente, más amplia, más peligrosa. Las decisiones tomadas lejos de aquellos muros estaban empezando a cobrar forma. Remus lo sintió antes que muchos. Siempre lo hacía. Su sensibilidad, afinada por años de dolor y observación, captó el cambio. Algo se estaba gestando. Algo que pronto exigiría elecciones claras, lealtades firmes, sacrificios reales. La hermandad que habían construido sería puesta a prueba no solo por la luna, sino por el mundo. Y sin embargo, en medio de esa certeza inquietante, Remus sintió algo que jamás había sentido con tanta claridad. Preparación. No estaba listo para todo. Nadie lo estaba. Pero ya no era el Litzotoanzen, niño que sobrevivía escondiéndose. Era alguien que había aprendido a caminar en la noche y a invitar a otros a hacerlo con él. Los pasos que estaban dando, silenciosos y audaces, no desafiaban solo al castillo. Desafiaban al destino mismo. Reescribían poco a poco la historia que parecía inamovible. La luna siguió su curso. El mundo empezó a moverse. Y mientras ambos se alineaban para la siguiente prueba, Remus comprendió que lo que estaban construyendo no era solo una forma de sobrevivir, sino una manera completamente nueva de existir. La noche aún guardaba desafíos, pero también guardaba caminos, y ellos acababan de aprender a buscarlos. El mundo exterior empezó a golpear las murallas antes de ser visto, no con ruido, sino con peso. En Hogwarts, el aire cambió primero. Las conversaciones bajaron de volumen. Los profesores se volvieron más atentos, más severos sin parecerlo. Las noticias llegaban fragmentadas, envueltas en rumores que se deslizaban por los pasillos como corrientes frías. No era miedo todavía, era anticipación. Esa sensación incómoda que precede a los grandes cambios, cuando el presente empieza a tensarse porque el futuro ya empuja desde la distancia. Para Remus Lupin, ese cambio no fue una sorpresa. Lo había sentido mucho antes de que otros supieran nombrarlo. Siempre había sido así. El dolor lo había entrenado para percibir lo que aún no tenía forma, para leer las grietas invisibles en la calma aparente. Y ahora esas grietas se multiplicaban. La hermandad, forjada en noches compartidas y decisiones silenciosas, comenzó a transformarse de nuevo.
Ya no bastaba con explorar, con aprender, con acompañarse en la oscuridad personal. El mundo exigía algo más. Exigía postura, elección, responsabilidad. Lo que habían construido entre risas contenidas y madrugadas agotadoras empezaba a reclamar un propósito mayor. Las noches se volvieron más largas, no por la luna, sino por los pensamientos. Remus pasaba horas observando el techo del dormitorio, escuchando la respiración de quienes dormían a su alrededor, preguntándose en qué momento la infancia se había vuelto tan frágil. No había una fecha exacta, no hubo un instante claro, solo la acumulación de experiencias que, una tras otra, habían empujado a todos hacia un umbral del que no se regresa igual. El estudio se intensificó. Ya no era solo curiosidad o preparación personal, era necesidad. Comprender el mundo que estaba despertando más allá del castillo se volvió urgente. Los libros antiguos adquirieron un tono distinto. Las teorías dejaron de ser ejercicios intelectuales y se convirtieron en mapas posibles para un terreno cada vez más inestable. Remus se sumergió en ese conocimiento con la misma dedicación silenciosa de siempre, pero ahora había algo nuevo impulsándolo. Cuidar a quienes caminaban a su lado, cuidar aquello que habían construido, cuidar incluso a un mundo que parecía decidido a repetirse en sus errores. La hermandad respondió sin dudarlo. Las conversaciones se volvieron más profundas, menos bromas, más silencios compartidos. No porque la alegría hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a convivir con la gravedad. Se hablaba de decisiones, de riesgos, de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Nadie imponía nada. La fuerza del vínculo residía precisamente en eso. Cada elección era voluntaria. Las noches de luna siguieron llegando, puntuales, inmutables, pero ahora tenían otro significado. La criatura que despertaba ya no encontraba solo compañía, sino propósito. El movimiento en la oscuridad dejó de ser exploración y pasó a ser ensayo. Ensayo de algo mayor, de coordinación, de confianza absoluta, de una conexión que trascendía las palabras. No era control, nunca lo sería, era dirección. Al amanecer, el cansancio era profundo, pero también distinto. Había una sensación de avance, de estar afinando algo que pronto sería necesario. El cuerpo dolía, las cicatrices seguían ahí, pero el espíritu, lejos de agotarse, se fortalecía con cada prueba superada juntos. El castillo observaba, como siempre, testigo antiguo de transformaciones silenciosas, pero incluso Hogwarts, con toda su historia, parecía reconocer que algo excepcional estaba tomando forma. No una rebeldía sin rumbo, no una tragedia anunciada, sino un grupo de jóvenes que había aprendido a mirar de frente a la noche y a decidir no retroceder. Las noticias del exterior ya no podían ignorarse. La sombra que se alzaba tenía nombre, seguidores, intención. Las líneas se dibujaban con mayor claridad. Y con ellas la certeza de que pronto habría que abandonar la seguridad relativa de los muros y enfrentar un mundo que no perdonaba la ingenuidad. Remus lo entendió con una calma que sorprendió incluso a quienes lo conocían mejor. No sentía heroicidad, no sentía destino, sentía responsabilidad. Había aprendido demasiado sobre el miedo como para dejar que gobernara sus decisiones. Sabía que la oscuridad no se vence negándola, sino comprendiéndola, anticipándola, enfrentándola con humanidad. Esa había sido la lección constante de su vida, tallada en noches de dolor y amaneceres de resistencia. Cuando llegó el momento de tomar decisiones más grandes, Remus no habló primero. Escuchó, observó, esperó. Y cuando finalmente expresó su pensamiento, lo hizo con una claridad serena
que no buscaba convencer, sino unir. No prometió victorias, no minimizó riesgos. Ofreció algo mucho más valioso: honestidad. El camino que se abría ante ellos no era sencillo, pero era compartido. La luna continuó su curso, indiferente a los planes humanos. El mundo siguió girando hacia su propia prueba. Y entre ambos, un joven que había aprendido a sobrevivir en la oscuridad se preparaba para algo mayor. No solo resistirla, sino caminar a través de ella sin perder aquello que lo hacía humano. La noche ya no era solo un desafío personal. Era un terreno donde se decidirían futuros. Y mientras el castillo respiraba por última vez una calma que pronto sería recuerdo, Remus comprendió que todo lo vivido, el dolor, el miedo, la soledad, la hermandad, había sido preparación. No para la gloria, no para la victoria, sino para sostener la luz, justo cuando más falta iba a hacer. El final de una etapa no llega con estruendo. Llega como una marea lenta, casi imperceptible, que cambia la forma de la orilla sin pedir permiso. En Hogwarts, esa marea comenzó a sentirse antes de que nadie se atreviera a nombrarla. No hubo anuncios solemnes ni campanas que marcaran el momento. Fue el aire el que cambió primero. Un aire más denso, cargado de despedidas aún no dichas. Los pasillos seguían recorriéndose igual. Las antorchas ardían con la misma constancia de siempre, pero algo profundo había empezado a cerrarse, para dar paso a otra cosa. Para Remus Lupin, ese tránsito no fue externo, fue interior. Había pasado años aprendiendo a escuchar lo que otros ignoraban: los silencios, los gestos mínimos, las grietas invisibles en la calma aparente. Y ahora, todo en su interior, le decía que la infancia, esa frágil concesión que la vida le había permitido, estaba llegando a su fin definitivo. No con tristeza, sino con una lucidez serena. Lo que venía después no prometía refugio, prometía responsabilidad. Los últimos días en el castillo se vivieron con una intensidad contenida. No había prisa, pero sí conciencia. Cada paso por los corredores parecía activar recuerdos superpuestos. Risas nocturnas que aún flotaban en el aire, decisiones tomadas en susurros, noches bajo la luna en las que el miedo había aprendido a convivir con la lealtad. Hogwarts ya no era solo un lugar donde había aprendido magia. Era el espacio donde había aprendido a existir. Remus caminaba despacio, observando sin aferrarse. Había aprendido que las cosas verdaderamente importantes no se retienen, se integran. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, encontraba ahora su lugar dentro de él, formando una estructura firme, casi invisible, pero resistente. No era fortaleza sin fisuras, era algo más valioso: coherencia. Las noches adquirieron un tono distinto. La luna seguía ascendiendo con la misma puntualidad implacable, pero Remus ya no la recibía como antes. Durante años había sido amenaza, luego prueba, después territorio compartido. Ahora se había convertido en un diálogo silencioso. La transformación seguía siendo brutal, el límite seguía siendo real, pero el miedo había dejado de ser el centro. En su lugar había conciencia, una atención plena que le permitía atravesar la noche sin perderse en ella. Había comprendido algo esencial: la oscuridad no es un enemigo externo que deba ser destruido, es una fuerza que exige responsabilidad. Negarla crea monstruos, someterse a ella también, pero reconocerla, mirarla de frente sin rendirse, puede transformar a quien la atraviesa en algo distinto, no en un héroe, en un guardián. La hermandad que se había forjado a su lado también sentía el cambio. Ya no era solo un vínculo de cercanía,
ni una alianza nacida de la adolescencia. Se había convertido en una certeza profunda. Aunque los caminos se separaran, lo compartido no se disolvería. No hubo juramentos solemnes ni promesas grandilocuentes. No eran necesarios. Lo que habían construido estaba anclado en algo más fuerte que las palabras. Las despedidas llegaron sin dramatismo. Un último amanecer observado en silencio. Una última caminata por terrenos conocidos. Una última mirada atrás, no para lamentar, sino para reconocer. Remus sintió como todo lo vivido se asentaba en su interior. El dolor temprano, la soledad, las noches imposibles, la aceptación ganada a pulso. Nada había sido en vano. Cada experiencia había afinado algo esencial en él. La capacidad de comprender sin juzgar, de sostener sin poseer, de elegir la bondad incluso cuando no era la opción fácil. El mundo exterior aguardaba. Y no sería indulgente. Las sombras que durante años se habían insinuado ahora tomaban forma definida. Los rumores se convertían en certezas. Las decisiones en inevitables. Muchos responderían con miedo, otros con negación, algunos con violencia. Remus sabía que ninguno de esos caminos llevaba a la paz. Él había aprendido otro: caminar hacia la oscuridad sin perder la compasión, reconocer el peligro sin deshumanizarlo, elegir la bondad no como consuelo, sino como acto consciente y diario. Ese sería su sendero, no el del Salvador celebrado, no el del mártir recordado, sino el del que permanece cuando otros se marchan, del que entiende que sostener la luz a veces implica hacerlo desde la sombra, del que acepta cargar con la noche para que otros puedan dormir. Cuando finalmente dejó atrás el castillo, no sintió ruptura, sintió continuidad, como si cada paso dado desde la infancia hubiera conducido exactamente a ese momento. La luna brillaba en el cielo, distante, constante, ya no como amenaza, tampoco como consuelo, simplemente como parte del mundo que había aprendido a habitar sin huir. Remus avanzó, con cicatrices visibles e invisibles, con una bondad que no le fue regalada, sino conquistada, con la certeza de que, aunque la noche siempre existiría, también existirían quienes supieran caminar en ella sin perderse. Y así, sin aplausos ni promesas de gloria, comenzó la etapa más difícil y más necesaria de su vida. Porque cuando el mundo se oscurece, no siempre necesita héroes que brillen. A veces solo necesita a alguien dispuesto a quedarse cuando todos los demás se van. Y ahora, la noche vuelve a cerrarse con suavidad, como lo hace siempre, sin prisa, sin estruendo, respetando el descanso de quienes han caminado largo tiempo por sus senderos invisibles. Has escuchado una historia nacida en la sombra y sostenida por la bondad. Una historia que no habla de victorias ruidosas ni de destinos escritos con fuego, sino de algo mucho más poderoso: la elección de seguir siendo humano cuando la oscuridad insiste en definirte. Bajo la luna hemos visto crecer a un niño marcado por el dolor, aprender a resistir sin endurecerse y convertirse en un guardián silencioso de aquello que el mundo suele olvidar: la compasión, la lealtad, la permanencia. Hemos aprendido que no todas las batallas se libran con varitas alzadas y que algunas de las luces más importantes no brillan, acompañan. Esta historia no termina aquí, porque las historias verdaderas no terminan, se quedan en la calma que ahora recorre tu cuerpo, en el silencio que no pesa, en esa sensación suave de haber sido testigo de algo antiguo y necesario. Mientras el sueño se acerca, deja que la luna vuelva a ocupar su lugar en el cielo, no como amenaza, no como juicio, sino como testigo eterno de quienes caminan en la noche sin perderse en ella.
de quienes eligen quedarse cuando otros se van, de quienes entienden que incluso en la oscuridad más profunda puede existir un refugio. Cierra los ojos, respira despacio. La historia ha cumplido su propósito. Y si alguna vez, en mitad de la noche, sientes que el mundo se vuelve incierto, recuerda esto: siempre habrá alguien dispuesto a sostener la luz desde la sombra. Buenas noches, que la luna te sea leve, y que los susurros de medianoche cuiden tu descanso, hasta que el sueño te encuentre.